Vemos un poco el vídeo y luego a partir de ahí pues que Luis sea el que decida cómo preferir haciendo la presentación. Gracias. Arratsaldeon, eskerrik asko Adif izenean zuekin egoteagatik. Voy a tratar de acercaros un poquito a mi empresa, que creo que para la mayoría es un poco desconocida, aunque probablemente iréis viendo que no lo es tanto. Entonces, de inicio, os voy a poner un pequeño vídeo y luego ya vamos a comenzar con la presentación. Cuando quieras. Una de las empresas ferroviarias más importantes del mundo, con una misión: construir, mantener y gestionar redes ferroviarias por todo el mundo. Adif, impulsando la alta velocidad mundial. Con diseños y proyectos ferroviarios que son un referente en tecnología para el sector internacional. Hemos creado el segundo corredor de alta velocidad más largo del mundo y el quinto túnel más largo. Con la construcción y el mantenimiento de infraestructuras y estaciones modernas. Un nuevo concepto de interoperabilidad al servicio del usuario. Hemos construido más de 2.600 kilómetros de líneas de alta velocidad y gestionamos más de 1.700 estaciones. Siempre con el máximo respeto al entorno y al patrimonio arqueológico. Con sistemas de comunicación y señalización inteligentes. Un logro en innovación para la mejora del transporte. Hemos desarrollado el sistema ERTMS, una muestra de redes ferroviarias. Ponemos nuestros recursos más avanzados al servicio de la gestión del tráfico ferroviario. Con sistemas patentados de gestión de tráfico que garantizan una mayor seguridad y eficiencia en la circulación. Hemos creado la plataforma Da Vinci, una auténtica revolución en la integración multidisciplinar de sistemas de gestión. La experiencia de Adif en gestión e innovación ha situado a España a la cabeza de la alta velocidad mundial. Acercando personas, moviendo mercancías, impulsando la alta velocidad por todo el mundo. Adif, impulsando la alta velocidad mundial. Bueno, aunque os parezca extraño, Adif data desde 1941, dado que Renfe toma el nombre de Adif el 1 de enero de 2005, con motivo de la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la ley del sector ferroviario, ley a la que se transpone una directiva europea, la 91/440 de 2002, que establece al menos la separación contable entre la administración de las infraestructuras ferroviarias y la explotación de los sistemas de transporte. En consecuencia, en ese año, en lo que era antes Renfe, pasa a denominarse Adif, se integra el gestor de infraestructuras ferroviarias, que era el que estaba construyendo la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Valladolid, se integran en Adif y de ese conjunto se desprende y nace una nueva empresa que lleva el nombre de Renfe Operadora y que antes la ha presentado mi compañero. Si nos preguntamos qué es Adif, podemos decir que es una entidad público-empresarial dependiente del Ministerio de Fomento.
mejor dicho, adscrita al Ministerio de Fomento, pero que tiene personalidad jurídica propia, diferente de la del Estado, plena capacidad de obrar y patrimonio propio. El patrimonio de Adif son sus infraestructuras. Las estaciones, la vía, la electrificación, las subestaciones, los centros técnicos, los centros de control de circulación y de seguridad, todo eso es el patrimonio de Adif. Adif trabajará con autonomía de gestión, buscando la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los viajeros y la eficacia global del sistema ferroviario. Nosotros gestionamos no buscando la rentabilidad económica, sino buscando la rentabilidad social, sin olvidar equilibrar nuestra cuenta de resultados. También dice la ley del sector ferroviario que respecto de los bienes de dominio público, de titularidad estatal o de aquellos que el Estado le encomiende para su gestión, Adif ejercerá las facultades de policía, defensa, investigación y administración, entre otras. Y, en consecuencia, determinará el uso de sus bienes, de su patrimonio, y determinará contratos, arrendamientos o fórmulas de cualquier tipo, de manera que estos bienes puedan ser en un momento dado utilizados por terceros. Ello significa, por ejemplo, que las estaciones, lo que ocurra en una estación, lo marca Adif, a pesar de ser un entorno de uso público, ¿no? Pero no deja de ser un entorno privado. Y ese uso público se limita a las condiciones que Adif implante para esa estación. Administrar las infraestructuras ferroviarias significa mantenerlas y explotarlas, así como gestionar sus sistemas de control, de seguridad y de circulación. La ley dice que la gestión de esos sistemas de control de seguridad y la circulación no se pueden delegar en terceros, lo tiene que hacer obligatoriamente Adif. Y dice la ley también que la administración de las infraestructuras ferroviarias es un bien de interés general y esencial para la comunidad. Adif, además de administrar las infraestructuras, las construye, las controla e inspecciona. Controla e inspecciona sus zonas de protección y también la seguridad ferroviaria que se desarrolla sobre las propias infraestructuras. Además, ejerce la facultad de policía para garantizar la seguridad en el tráfico y la conservación tanto de las infraestructuras como de cualquier instalación que necesite para su explotación. Además, controla la normativa de seguridad que tienda a evitar toda clase de daño, deterioro de las vías, riesgo o peligro para las personas y el respeto de las limitaciones impuestas a los terrenos limítrofes del ferrocarril. Dice la ley que el personal designado por Adif para asegurar esta normativa de seguridad tendrá, con motivo de su servicio, el carácter de agentes de la autoridad. O sea que nosotros, en concreto, que nos dedicamos a la seguridad, cuando estamos de servicio, pues somos agentes de la autoridad. La ley significa también que este personal de seguridad, para cubrir esas necesidades, lo que demanda la normativa en materia de seguridad, podrá solicitar el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Obviamente, aunque Adif tenga esa responsabilidad, dependiendo de la incidencia,
no va a poder llegar a todo, ¿no? Y para ello se soportará o reclamará el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dice también que las actas que levantemos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba, ¿no? Dice también la ley que podemos realizar materialmente las actuaciones inspectoras precisas en cualquier lugar en el que se desarrollen actividades afectadas por la legislación del transporte ferroviario, salvo cuando tengamos que acceder al domicilio de personas físicas o jurídicas, que necesitaremos el oportuno mandamiento judicial. Cuando hagamos una denuncia, expresaremos la identidad de la persona que la presenta, relataremos los hechos que la motivan, la fecha de su comisión y la identificación de los presuntos infractores. O sea que la ley nos exige a la hora de denunciar poner la identificación de las personas que denunciamos. De ahí que os solicitemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad esos datos, y lo hagamos en base a la ley, y lo hagamos además desde nuestro carácter de agentes de la autoridad. La misión de ADIF, ya veis que es la de potenciar el sistema de transporte ferroviario español mediante el desarrollo y la gestión de un sistema de infraestructuras seguro, la seguridad va por encima de todo, eficiente, sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental y con altos estándares de calidad. Ahí tenéis brevemente la organización de nuestra empresa, con 6 direcciones generales que cuelgan de la presidencia y concretamente nuestra organización está ya dentro de la Dirección de Seguridad, Organización y Recursos Humanos, la Dirección General. Y dentro de esa Dirección General, pues ya veis que tenemos una Dirección de Protección y Seguridad y otra de Seguridad en la Circulación. Bueno, entrando ya en materia un poco más cercana a lo que nos ocupa, os pongo esta diapositiva para que sepáis que en ADIF tenemos 2 centros de coordinación 24 horas, a nivel territorial y a nivel central. A nivel territorial está el Centro de Protección y Seguridad, que se dedica a las labores de protección y seguridad, y el puesto de mando o Centro de Regulación de Tráfico. Prácticamente desde el puesto de mando, Centro de Regulación de Tráfico, se regulan todas las tareas relacionadas con la empresa, con la circulación. La coordinación con los trenes, las estaciones, con los operadores. Y en el Centro de Protección y Seguridad, pues se gestionan los recursos propios en esta materia, ¿no? Y se lleva la coordinación y la relación institucional con los servicios externos. La repetición del territorio la tenemos a nivel central con un centro que coordina y aglutina todas las tareas de protección y seguridad y otro, las de circulación para toda la red ferroviaria de interés general. Básicamente, para que veáis un poquito las tareas de cada centro, ¿no? Pues el Centro Regulador de Tráfico o puesto de mando va a ser el que va a gestionar y coordinar la petición de ayuda interna, va a movilizar los recursos ferroviarios y también va a generar las comunicaciones internas y las comunicaciones con las empresas ferroviarias. Y el Centro de Protección y Seguridad, pues la petición de ayuda externa y las comunicaciones externas, ¿no? Así como relacionarse también con los correspondientes centros que puedan tener en esta materia las empresas ferroviarias, de las cuales en concreto de Renfe Operadora ya os han dado una pincelada en la intervención anterior. Esa sería la organización de los centros de protección y seguridad de la ADIF, concretamente ya veis cuál es la ubicación geográfica, la demarcación geográfica del área norte. El centro está ubicado en Irún y atiende pues al País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos y Soria.
Bueno, el objeto de la ponencia era hablar del plan de contingencias de Adif. Los objetivos de ese plan, lo veis ahí en eso, básicamente son los dos iniciales, que es minimizar las consecuencias de cualquier contingencia y restablecer las condiciones de explotación. Para ello, tenemos que tener identificados los riesgos de la explotación ferroviaria, localizados los medios humanos y técnicos disponibles de intervención, disponer un catálogo con las medidas de gestión de incidencias idóneas al caso, lograr el principio de unidad de información y el de unidad de actuación. Si definimos una emergencia como la materialización de un riesgo que tiene unas consecuencias difíciles de asumir desde el punto de vista de protección de personas y bienes, o desde el punto de vista, por ejemplo, de medioambiental o de la actividad de la empresa, y que para su gestión necesita tomar medidas extraordinarias que tienen que ser eficientes y coordinadas a ser posible, como nos contó ayer Pedro Anitua. La contingencia la definiríamos como cualquier incidencia que afecta al desarrollo normal del tráfico ferroviario. Desde esa perspectiva, el concepto de contingencia va más allá, es más amplio que el de emergencia. Pero como estamos en una jornada de emergencias, vamos a centrarnos en el tema de las emergencias. Dice también la ley que las empresas ferroviarias deben tener un sistema de gestión de seguridad, que tiene que estar homologado por Fomento, garantías de responsabilidad civil y obligación de colaboración y prestación con Adif en caso de aplicación del plan de contingencias. Del sistema de gestión de la seguridad os ha hablado Pablo. Entre otras cosas, lo que os ha hablado está dentro de ese sistema de gestión. Esos centros que tienen de coordinación responden a ese sistema de gestión. Y responden a que cuando tengamos una contingencia tienen que colaborar y prestar a Adif todos sus recursos y todo su conocimiento, porque Adif es quien tiene la responsabilidad de la gestión de la incidencia. Y la incidencia, obviamente, a ellos les está afectando, porque está afectando a sus trenes, está afectando a sus viajeros. El plan de contingencias establece esos puntos, ¿no? En primer lugar, lo que pretende es tomar unas medidas urgentes de seguridad y protección, identificar el tipo de incidencia. A continuación, avisar a los servicios de emergencia internos y externos, movilizar medios de intervención, informar a empresas ferroviarias y órganos de Adif, informar a viajeros, medidas de control de trenes en tránsito, designación del jefe delegado, flujo continuo de la información, establecer una previsión de normalización y desarrollar un plan alternativo de transporte. Perdón, me voy para atrás. En cuanto a la primera, las medidas urgentes de seguridad y protección, el reglamento de circulación establece que todo agente ferroviario ordenará la detención de los trenes en caso de peligro, dará la señal de alarma, protegerá el punto interceptado y lo comunicará al puesto de mando, quien actuará para evitar un accidente o aminorar sus consecuencias. La identificación del tipo de incidencia consiste en saber qué es lo que ha pasado, si hemos tenido un descarrilamiento, si ha sido un arrollamiento, a qué hora ha pasado, qué incidencia ha tenido en el material, qué incidencia ha tenido en la infraestructura,
si hay heridos o no hay, si hay testigos de lo que ha pasado, qué condiciones meteorológicas tenemos en el punto de la incidencia, cómo tenemos los accesos, si hay que tomar alguna medida complementaria. Bueno, pues con todos esos datos identificamos el tipo de incidencia. En función de la identificación que hemos hecho previamente de los riesgos dentro de los planes de autoprotección que tiene la empresa, y una vez analizados, viendo cuáles son las posibles consecuencias de esos riesgos y la frecuencia con la que se pueden dar, establecemos unos niveles de riesgo, ¿no? Y en función de esos niveles, pues tenemos previstas unas actuaciones, ¿no? Que es el nivel 0, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, que también se ha hecho mención anteriormente en otras exposiciones. Bueno, en función de esos niveles, pues procederemos a requerir la actuación de los servicios de emergencia externos, ¿no? También de los internos, aunque los internos obviamente en cualquier incidencia los vamos a requerir, ¿no? En ese caso, cuando requerimos los recursos externos, lo vamos a hacer siempre desde el Centro de Protección y Seguridad, desde la Dirección de Protección y Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Para ello, lo que hacemos es cursar los avisos a los servicios, desplazarnos al lugar con el objetivo de facilitar la intervención de estos servicios, para lo que vamos a acotar y proteger la zona siniestrada, estableciendo un control de accesos. Vamos a disponer un lugar para la concentración de medios de rescate y sanitarios, disponer un lugar para depositar restos humanos y de interés forense, recoger y custodiar enseres y equipajes. Además, vamos a intentar proteger las pruebas en el lugar de los hechos, colaborar en la localización y evacuación de heridos y viajeros ilesos, y en el caso de estos últimos, procurar su traslado por los medios que se dispongan. Y vamos a registrar los datos de los viajeros ilesos que utilicen estos medios, anotando el medio de transporte utilizado, su teléfono y su destino. Y Renfe Operadora, en calidad de colaborador de Adif, y en calidad de atención a su propio negocio de transporte y de sus propios viajeros, va a activar y gestionar el servicio telefónico de atención a afectados y familiares, va a recabar y realizar un seguimiento de la información sobre la identificación, localización, estado y evolución de los afectados hasta que se les dé de alta, va a atender a los familiares facilitando su traslado, alojamiento y otras necesidades que se consideren necesarias, va a facilitar, cuando los facultativos lo consideren viable, el traslado de las víctimas a hospitales próximos a sus zonas de residencia y a sus destinos una vez dados de alta, y si hubiere víctimas mortales, intentará recabar esos datos de la Administración de Justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además, a requerimiento de Adif, deberá personarse en el lugar del incidente colaborando con la Dirección de Protección y Seguridad de Adif. Cuando hablamos de movilización de medios de intervención, hablamos de mover el tren taller, por ejemplo, son recursos de Renfe, en este caso, de Renfe Operadora, que para la incidencia los va a gestionar Adif y se los va a demandar a Renfe Operadora. Recursos de tracción para la movilización del tren, locomotoras de socorro, todo esto, estos 3 puntos que os he dicho son recursos de Renfe Operadora. Grúas de carretera, brigadas de mantenimiento de infraestructura, personal de guardia de los centros de servicio implicados, etcétera. Todo ello lo manda y lo gestiona Adif y obviamente tendrá que luego indemnizar al operador, en este caso a Renfe Operadora, o en su caso si fuera otra empresa ferroviaria la afectada, pues a ella, ¿no? En el punto de información a empresas ferroviarias, Adif les informará del alcance de la incidencia y mientras la incidencia persista, va a emitir unos comunicados numerados con las previsiones de normalización, las medidas acordadas con cada empresa ferroviaria y otras circunstancias de interés. En cuanto a información a viajeros, pues en orden de prioridad,
a través de los agentes y sistemas ferroviarios, a los trenes directamente implicados en la incidencia o detenidos en pleno trayecto. Posteriormente, a los trenes detenidos en origen o estaciones intermedias. Viajeros pendientes de subir al tren a continuación. En caso de que haya muertos o heridos, se habilitará un servicio telefónico de atención permanente con un grupo de personas cualificadas. En esta faceta de la comunicación, obviamente, las empresas ferroviarias juegan un papel fundamental. Y, como antes hemos visto, pues si queremos informar a los viajeros de un tren, lógicamente el puesto de mando va a transmitir esa información al maquinista para que a su vez él se la pase a los viajeros. En cuanto a las medidas de control de trenes en tránsito, son actuaciones encaminadas a dar continuidad por orden a trenes de viajeros y de materias peligrosas, posteriormente al resto de trenes, evaluando realizar desvíos, si es que existen rutas alternativas, suprimir trenes, dejando trenes en origen, demorando trenes, etcétera. En esta prioridad, pues lo primero que haríamos sería evacuar viajeros en plena vía, movilizar trenes que se ocupasen de evacuar viajeros en plena vía. Después, trenes donde la autoridad competente ordene su evacuación. Después actuaríamos sobre trenes con materias peligrosas en estaciones y túneles urbanos. Luego movilizaríamos los recursos para intentar solucionar la incidencia. Trenes taller, locomotoras, trenes de trabajos, vagonetas, etcétera. Trenes de viajeros con mayor número de estos a continuación. Trenes de viajeros que hayan sufrido mayor parada y, por último, el resto de trenes de viajeros. Después, las mercancías de tráficos estratégicos, mercancías de tráficos internacionales, resto de mercancías, locomotoras aisladas y resto de circulaciones. Con esos criterios vamos a movilizar los trenes en caso de incidencia. Adif también va a designar el jefe delegado, que dependiendo de la fase de intervención de la emergencia, pues será uno u otro. En la primera fase de la emergencia, donde lo fundamental va a ser salvar vidas, rescatar heridos, llevar a esos heridos a los centros hospitalarios, el jefe delegado de Adif va a ser una persona del área, un operativo del área de protección y seguridad. Hasta cuando llegue al punto, obviamente, hasta que llegue al punto, si se trata de un tren, será, por ejemplo, el maquinista. En una fase posterior de recuperación de la normalidad, en la cual el actor principal ya va a ser Adif y las empresas ferroviarias, el jefe delegado va a ser una persona del área de circulación. Y luego tendremos una última fase, que es una fase de investigación de accidentes, que es obligatoria en el caso de accidentes ferroviarios, que se desarrolla a lo largo de las dos anteriores y se finaliza después de ellas, Durante esa fase va a ser un responsable de seguridad en la circulación quien lleve el liderazgo de las investigaciones. El flujo de información en el punto de la incidencia, obviamente, va a ser el jefe delegado. Toda la información de Adif se va a canalizar siempre a través del jefe delegado, Necesitamos siempre establecer una provisión de normalización. Entonces, incluso en la primera etapa, lo que vamos a hacer es demandar a los servicios de intervención que nos hagáis una estimación de cuánto puede durar la incidencia, de cara a que tenemos que coordinar la circulación del resto de trenes y todos los viajeros, y movilizar a todos los viajeros. Bueno, el plan alternativo de transportes pues sustituye
al plan original, ¿no?, al plan de transportes en vigor en el caso de la emergencia. Su misión es organizar y resolver los problemas que afectan a las empresas ferroviarias de viajeros y mercancías y ejecutar las actividades tendentes a la normalización del tráfico. Y esas actividades pues son actividades de tráfico, logísticas, de atención al viajero y de servicios de información. En cuanto a actividades de tráfico, pues lo que vamos a hacer va a ser la supresión total o parcial de servicios, establecer itinerarios alternativos, fundir trenes, fusionar trenes, mejor dicho, transbordar trenes. Por ejemplo, en cuanto a actividades logísticas, pues vamos a mover trenes en vacío, reforzar trenes, reutilización de trenes, utilización alternativa de tracción eléctrica o tracción diésel, abrir estaciones. En cuanto a atención al viajero, pues hablamos de efectuar una restauración a bordo del propio tren, en estaciones, en centros concertados, establecer medios alternativos de transporte como autobuses o taxis, estacionar preferentemente trenes afectados en terminales con recursos adecuados. Y los servicios de información, pues en función de la gravedad, pues activarán diferentes medidas, ¿no? Luego tenemos un plan de avisos y guardias, mediante el cual pues tenemos registrado cómo canalizar los servicios externos, cómo demandar la ayuda de los servicios externos, que obviamente es bastante fácil, ¿no?, a través del 112. Los servicios internos, y además tenemos establecidas unas guardias de 24 horas de todos los servicios a nivel central y a nivel regional. Todos los servicios tienen que tener al menos una persona de guardia a las 24 horas. Y tenemos ese manual de prevención y gestión de incidencias donde están recogidos los riesgos de la actividad ferroviaria y cómo proceder ante ellos. Bueno, en el tema de investigación me iba a extender un poco más, pero lo voy a reducir debido a la hora. La normativa, el reglamento que desarrolla la ley del sector ferroviario establece, ¿no?, que todos los accidentes tienen que ser investigados, y hay que investigar los aspectos operativos y técnicos de la vía y del material y las circunstancias del personal involucrado, que deberán someterse obligatoriamente a determinaciones de alcoholemia y de metabolitos de droga en orina. Las empresas ferroviarias deben hacer exactamente lo mismo. Y el objeto de ello es elaborar unos informes en los que vamos a describir los hechos ocurridos, las causas que han motivado ese accidente, si ha habido anomalías o irregularidades, y vamos a establecer unas recomendaciones para prevenir otros accidentes. Bueno, en un minuto simplemente deciros, ya que ayer hablábamos de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, que en toda emergencia ferroviaria va a haber una investigación por parte de la Policía Judicial, demandada por el juez, ¿no?, y que tenemos que intentar coordinarnos adecuadamente, ¿no? Ya veis que ambos vamos a estar interesados en recoger datos para la investigación del suceso, custodiarlos, analizarlos y elaborarlos. En definitiva, nos tenemos que respetar y nos tenemos que ayudar. Nosotros vamos a obtener todos los datos ferroviarios, tenemos las grabaciones de de todas las conversaciones que haya, tenemos los registros de velocidad de la locomotora,
los registros de los trenes, de las locomotoras o de los automotores en relación a la señalización de vía. Bueno, todo lo que a nivel ferroviario y a nivel técnico sea necesario para determinar la causa del accidente lo tenemos nosotros, y solo nosotros, el personal de seguridad, en este caso de Adif, que también lo ponemos en conocimiento del personal de seguridad de las empresas ferroviarias, pero nosotros somos los depositarios de ese material. Y la Policía Judicial necesita también conocer qué es lo que ha pasado, y a su vez desarrolla una función de protección del entorno, que tiene que garantizar que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo, y de identificación, por ejemplo, de víctimas, que también lo necesitamos para nuestros informes. Bueno, no voy a decir más, con eso entonces es suficiente. Luis, me asusta un poco cuando ves la disponibilidad de medios materiales que tienes, la disponibilidad de casi de todo en protocolo de procedimiento, pero me asustaría terriblemente tener que tomar decisiones con la inmediatez de la urgencia de las cosas. Pero bueno, preguntas. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Debe estar todo claro, si no tenemos grandes dudas todos. Bueno, respecto a la pregunta que habéis hecho antes en cuanto a las cámaras en los trenes, que finalmente la ha contestado Pablo, por lo cual yo no he intervenido, ¿no? Los trenes que se hacen ahora, todos llevan sistemas de circuito cerrado de televisión, pero se quedan ahí en el propio tren. Ahí está la grabación, y a esas grabaciones solo se recurre por dos motivos, ¿no? Por motivos de seguridad patrimonial, como decía Pablo, que haya habido pues un altercado y obviamente haya que aportarlo como prueba, y entonces es la Dirección de Protección y Seguridad de la empresa ferroviaria, en este caso de Renfe Operadora, quien va a tener acceso a esas imágenes y quien las va a proporcionar a la autoridad, ¿no? A los agentes de la autoridad. Pero también podrían ser necesarias esas imágenes para explicar o aportar datos en el caso de un accidente. En ese caso, la extracción de esas imágenes se haría de la misma manera, sería el Departamento de Seguridad de Renfe Operadora quien las tendría que extraer, puesto que son sus trenes, y son quienes tienen ese ascendente, ¿no? Pero los depositarios de esas imágenes seríamos nosotros, sería la Dirección de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Los sistemas de comunicación y de gestión que tiene implementados Adif en las líneas de alta velocidad, los sistemas ERTMS, que se han nombrado en el vídeo, que son de una altísima tecnología, de ultimísima generación, y que solamente se están aplicando en el nivel 2 en Adif, en ningún otro administrador de infraestructuras ferroviarias se dan, esos sistemas serían capaces de captar esas imágenes y enviarlas en tiempo real, a donde quisiéramos enviarlas, en este caso, lógicamente, al puesto de mando, ¿no? Y a través pues de una conexión con vosotros, pues hacerlo llegar a vosotros. Los sistemas están capacitados para ello. Hoy por hoy no se hace eso. Hoy por hoy, como digamos que esos sistemas todavía están operativos, pero están en una fase de experimentación, ¿no? Lo que verdaderamente nos preocupa es la seguridad en la circulación, todo lo que tiene que ver con la señalización, con la seguridad de los trenes, no la seguridad desde el punto de vista patrimonial. Cuando esa fase esté totalmente completada, muy probablemente pasemos a esas otras partes que desde el punto de vista de seguridad de circulación no son tan importantes, pero que también contribuyen, ¿no? a la seguridad.
Y luego, respecto a la incidencia que ha comentado alguien en Donosti, el desastre de gestión de esa incidencia que llamaron tantos viajeros a Sos Deiak. Yo personalmente gestioné esa incidencia, o sea que sé bastante bien lo que pasó. Yo informé a Sos Deiak que no había ningún problema. Mejor dicho, que había una incidencia de un tren en la cual el maquinista dijo al puesto de mando que iba a intentar resolverla porque él entendía que era de fácil solución. Por los datos que le aportaba el sistema de gestión que tiene el tren, él creía que lo podía reparar, ¿no? Cuando reparó la incidencia, dio el tren dispuesto al puesto de mando y el puesto de mando le dio instrucciones de reanudar la marcha. En ese momento, bueno, eso por supuesto llevó un tiempo que pudo ser 20 o 25 minutos. En ese momento que el maquinista estaba intentando reanudar la marcha, el tren se le vuelve a quedar inútil, no consigue arrancarlo. Entonces, justo pasaba un tren que lo podía haber remolcado, pero el puesto de mando no le transmitió esa instrucción, porque cuando el maquinista se lo comunicó, pues el tren había salido ya de San Sebastián y pasó de largo. Cuando se lo comunicó, se mandó otro tren a remolcarlo. Entonces, SOS, que estabais recibiendo muchas llamadas, decía, oye, joder, ¿pero qué pasa? ¿Te tiráis o no tiráis? Dice, va, tranquilo, hombre, que ya va un tren y lo va a enganchar. Bueno, vale, entonces, que sí, lo engancha. Va el tren, le engancha y se queda inútil también. Con lo cual, la incidencia se fue prorrogando en el tiempo y al final resultó un verdadero caos. Pero porque pensábamos que, bueno, va y se soluciona. No hagáis nada que se soluciona, nos pasamos pues casi 2 horas con una incidencia de nada, que no era prácticamente nada, pero que la ley de Murphy que decía ayer Pedro, pues joder, fue de lleno. Todo lo que podía haber ocurrido mal ocurrió, pero todo. Pero eso fue una excepción, no suele pasar eso. Bueno, pues no sé si... Pues muchas gracias, Luis.